Amoris Laetitia arruina 3 sacramentos. De forma nociva, impacta el documento directamente 3 sacramentos y arruina a la familia. El matrimonio, que implícitamente se considera caducado, porque de hecho lo que Dios unió, lo separa el hombre y lo hace disoluble según su voluntad. La confesión, porque el adúltero no necesita arrepentirse de su pecado y mucho menos confesarlo para recibir sacramentalmente a Cristo. Y la Eucaristía, porque entonces se recibe en pecado mortal. Y ya dijimos que recibirla en pecado mortal es recibir no a Cristo sino al demonio. Además, instituir esta práctica es destruir el sacramento mayor, centro de nuestra fe, haciendo que se pierda su valor real santificador. Pero es verdad que en la nueva situación planteada pastoralmente, como guía pontificia con Amoris Laetitia, ¿el matrimonio ha caducado? Sí, ha caducado. Porque dar la comunión a los adúlteros que han fracasado en su matrimonio y se han vuelto a casar no es ayuda para ellos, sino sepultura del sacramento del matrimonio y perdición de las almas. La Eucaristía no es ante todo premio para los perfectos y debe ser ayuda para el pecador que se arrepiente, pero no para confirmarlo en su pecado. Valga decir que hacer lo contrario es una falsa misericordia. La confesión pierde así su razón de ser, desde que se considera que los adúlteros están en una situación regular y por lo tanto no están obligados a confesar ninguna culpa. Recordemos una vez más por qué es tan grave dar la comunión a los adúlteros, porque el amor de Cristo a su esposa, la Iglesia, y la fidelidad de ésta a su esposo Jesús, es imagen del amor y la fidelidad del marido a su mujer. Así lo enseña San Pablo en Efesios 5, 21 a 26 y 29 a 30. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, dar la comunión sin que se cumplan los requisitos del 1650 es una máxima profanación de la Eucaristía, de gravedad súper excepcional. En lugar de que se arrepientan los adúlteros, la comunión que se les da los confirma en su pecado, lo cual produce una grave falta de la coherencia que debe reinar entre los sacramentos del matrimonio, la confesión y la Eucaristía. En pocas palabras, como ya lo dijimos, la exhortación apostólica postsinodal de Francisco, mal llamada alegría del amor, arruina y acaba no solo a uno, sino a los 3 sacramentos mencionados. Inimaginables, pues, e incalculables serán las consecuencias de este desastre mayor causado al casco de la barca de Pedro, adelantado precisamente por quien está llamado a custodiarlo y proteger a la Iglesia de ataques y herejías, aupado por un identificado grupo de jerarcas que en esa misma línea de batalla buscan destruir la embarcación divina, abriendo un gran agujero a su casco. Amoris Laetitia, un documento papal que no lo parece. Como lo señalara Dorothy Cummings McLean en The Catholic World Report, igual lo hacemos nosotros. No todo es malo en el documento Amoris Laetitia. De 256 páginas, sus 9 capítulos contienen realmente 3 trabajos. El primero, el preámbulo y los capítulos 2 y 3, que contienen mucho malestar para el lector católico ortodoxo. El segundo trabajo contiene los capítulos 1, 4, 5, 6, 7 y 9, que es una obra viva y alentadora de teología pastoral. Y el trabajo 3, compuesto por el capítulo 8, que es un intento tortuoso y torturador para conseguir que el adulterio parezca mucho menos adulterio. Pero a pesar del trabajo 2,
el capítulo 8 tiene serias implicaciones para el sacramento del matrimonio, la comprensión de la Eucaristía, el concepto del pecado mortal y para las almas. Es fácil ver y comprobar a lo largo del documento el uso de varias importantes y definitivas citas descontextualizadas y publicadas a medias, es decir, de forma incompleta y confusa. Varias autorreferencias que quitan sustento a los contenidos así referenciados. Y 391 notas de pie, que en algunos casos encubren los verdaderos alcances y posibilidades pastorales del documento, así como la inexplicable ausencia de temas neurálgicos tratados a fondo, como el aborto, la anticoncepción, la ideología de género y la educación sexual a cargo de los padres, etc. También encontramos detalles relevantes como este a lo largo del extenso documento. Más de 60.000 palabras en 325 párrafos. Nunca aparece la palabra adulterio, tampoco la palabra adúltero. Solo aparece 3 veces la palabra adúltera, y solo porque es cita textual bíblica. Únicamente 2 veces aparece la palabra aborto, tan solo en 20 ocasiones la palabra pecado, 10 por referencia directa bíblica. Una la palabra pecado mortal, ninguna vez rebeldía o herejía. 30 moral, ética 30 veces. Mandamientos en 2 momentos, 7 veces la palabra justicia. En cambio, amor 396 veces, misericordia 40, caridad 29, perdón 17, apertura 15, reconciliación 11 y comprensión en 8 ocasiones. Cierto es que celebramos el año de la misericordia de Dios, pero como ya todos lo sabemos, esta tiene 2 caras, amor y justicia, no solo una, las 2 unidas y equiparadas. Para terminar, el documento papal sin ambajes recurre al uso de eufemismos como recasados para describir a los concubinarios, matrimonio irregular para designar a los adúlteros, nuevas situaciones familiares para señalar a los homosexuales, elementos positivos para describir relaciones falsas de adulterio, homosexualismo y fornicación, y evangelio de la familia para describir los 4 evangelios enseñando sobre temas de matrimonio, adulterio, confesión, comunión y familia. Las cosas deben ser llamadas por su nombre, como lo hizo nuestro Señor Jesús, quien llamó al pan, pan, y al vino, vino. Amoris Laetitia, la resistencia pacífica. Se esperan en general resultados desastrosos para la Iglesia, para la moral y para la fe, como fruto de la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco. Recordemos que en su momento el cardenal Raymond Leo Bourque, preguntado por un periodista de la televisión francesa France 2, tras mencionar la comunión a los divorciados y la nueva línea hacia la homosexualidad caracterizada por el ¿quién soy yo para juzgar? De Francisco, le pregunta: si el Papa persiste en esta dirección, ¿qué hará usted? A lo cual el cardenal Bourque respondió: resistiré, no puedo hacer otra cosa. Hay un malestar, eso es indudable. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la razón del título que hemos elegido para este programa? Respetuosa resistencia a errores del Papa Francisco. Posiblemente algunos no han podido ver con claridad la relación que tiene con todo lo dicho. Vamos al grano. En los primeros momentos de la vida de la Iglesia, San Pablo se enfrentó ardorosamente al Papa San Pedro, por la pretensión de este último de someter a los paganos recién convertidos al cristianismo a la obligación judía de circuncidarse. En la epístola a los Gálatas 2, 11 a 13, lo relata el propio San Pablo así: pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando ellos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los judaizantes. Los demás judíos lo imitaron, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Refiriéndose a este enfrentamiento entre los 2 máximos apóstoles del cristianismo naciente,
En la revista Hemos Visto, el sacerdote Brian W. Harrison pregunta, y nosotros con él: ¿debemos creer que solo Francisco está en lo correcto y que todos sus predecesores, incluyendo a Benedicto XVI, quien aún vive, así como el Catecismo de San Juan Pablo II, han estado equivocados y han sido tan despiadados por no permitir excepciones en esta área? ¿No es mucho más probable que, como en el año 1330, bajo Juan XXIII, solo un papa esté equivocado y que todos los demás papas hayan estado en lo cierto? Y que, como en aquella situación crítica, se necesite urgentemente una respetuosa resistencia pública a Pedro de parte de cardenales, obispos, teólogos y otros fieles? Hoy día podríamos decir que los antiguos judaizantes son los modernistas, que con Walter Casper a la cabeza han medrado para que el Papa Francisco firme esta exhortación apostólica Alegría del Amor, en la cual finalmente autoriza a que se dé la comunión a los adúlteros que no han cumplido los requisitos. Ante esta situación, analógicamente, el inerme pueblo de Dios está esperando la irrestricta lealtad de los verdaderos apóstoles del Señor, esos que, encarnando a Pablo, hoy en su calidad de cardenales y obispos fieles de la Iglesia, resistan firme y respetuosamente al desastre que significa dar la Eucaristía a personas en pecado mortal, que persisten en su situación pecaminosa, con lo cual se echarían por tierra las tajantes advertencias del Señor y se le negaría de frente. Respetuosamente sugerimos a los señores cardenales y obispos de nuestra amada Iglesia, a quienes el Señor juzgará por sus acciones y sus omisiones en el cuidado de la grey, que para que no sean condenados tal como lo dice el profeta Isaías, como perros mudos, procedan primero, como lo señala la Sagrada Escritura, a una fraterna corrección del Papa Francisco, con el fin de que desista de sus graves errores, o de lo contrario, organicen la resistencia pacífica que la Iglesia demanda, para evitar la ruina de las verdades de fe y de moral que Cristo le enseñó, y la caída al infierno de millones de almas. Y a todo el pueblo fiel, Iglesia remanente, decimos con Santa Catalina de Siena: basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido.